y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. ¿Por qué no enfatizamos la primera parte que dice todo pecado y blasfemia le será perdonada a los hombres? Pero sí hay un pecado que Dios no perdona, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y mucha gente tiene conceptos tan disparatados sobre lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos piensan que Dios puede llegar a cansarse de nosotros. Creen que Dios se enoja con nosotros y después de aguantarnos tanto, siempre cometiendo los mismos pecados y pidiendo perdón por lo mismo, finalmente Dios se cansa y nos abandona. Dicen, ya, tanto pide perdón por lo mismo y nunca lo deja. Y creen que ese es el pecado imperdonable. Algunos piensan que el pecado imperdonable es cuando Dios finalmente ya deja de interceder por nosotros, porque seguimos en lo mismo y en lo mismo tanto y tanto tiempo que finalmente Dios dice, ya basta, no vale la pena. Siempre está pidiendo perdón por el mismo pecado y vuelve y cae en lo mismo. Algunos piensan que ese es el pecado que no tiene perdón. Eso piensan algunos. Nada podría estar más lejos de lo que enseña la Escritura que esto, que esta falsa suposición, que no hemos leído que Cristo nunca abandona al alma por la cual Él dio su sangre. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Dios nos abandona? Porque pues seguimos haciendo lo mismo y lo mismo. Cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él mismo adelantó la respuesta, ¿verdad? Porque Pedro dijo, ¿7, Señor? ¿Y saben por qué él dijo 7? Porque los judíos enseñaban a que hay que perdonar 7 veces, no 7 veces en la vida, que debo perdonar a mi hermano. El Talmud, que es un comentario de la Torá, o sea, de la Biblia, de los rabinos judíos, enseña que cuando alguien comete el mismo error, la misma ofensa, lo perdonas una vez. Y vuelve y te hace lo mismo y lo perdonas la segunda vez. Y luego lo vuelve a repetir y otra, el Talmud dice hasta 7 veces lo tienes que perdonar. Como diciendo, ya bastante, si te lo sigue haciendo y lo has perdonado 6 veces, pues perdónalo una más y ya. Como que es muy misericordioso perdonarlo tanto. Claro, nosotros decimos, no, no es así. Y cuando una esposa te es infiel y tú la perdonas una vez y luego viene y te lo hace la segunda vez y la vuelves a perdonar, ¿cuántas veces la necesitas perdonar? Eso es diferente, pastor. Bueno, demos la vuelta a la moneda. ¿Y qué si un esposo te es infiel? Y tú lo perdonas. Y él te dice, ya no lo voy a hacer más. Y al tiempito te está pidiendo perdón por haber caído otra vez.
¿Hasta cuánto tienes que perdonarlo? ¿7 veces? Algunos dicen, ni una. Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? ¿Y qué responde el Señor Jesús? Yo no te digo que 7, sino que 70 veces 7. El mismo error. No está hablando de perdonar 70 veces 7 de todos los pecados que hagas, no, del mismo error. Y tú dices, pero eso no es tan fácil. Díganme, ¿creen ustedes de que Dios nos va a pedir algo como lo que dijo Cristo? Perdónalo, no 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Crees que Dios nos pide a nosotros que perdonemos a nuestro hermano el mismo error 70 veces 7 si Él no estaría dispuesto a hacer lo mismo con nosotros? O sea que Él nos exige a nosotros perdonar a nuestro hermano, pero Él no nos perdona a nosotros. ¿Verdad que no? Dios nunca nos abandona. Cuando un cristiano peca, eso no quiere decir que es rechazado por Dios y que está perdido hasta que se arrepiente. Y vamos a hablar más de esto, vamos a buscar más pruebas en la palabra de Dios. Mencionemos por un momento la segunda suposición, que también es errónea. La primera era, si yo peco, entre el interín, desde el momento en que pequé hasta que confieso ese pecado, estoy perdido. Y si me muero sin confesarlo, me perdí. Esa suposición es falsa. La segunda suposición es, Dios nos perdona solo si confieso mis pecados. Y casi la mayoría creemos que es así. Si yo confieso mis pecados, Él me perdona, pero si no los confieso, no puedo ser perdonado. Esto presupone que es la confesión lo que consigue el perdón de los pecados. En otras palabras, si yo confieso mis pecados, estos me son perdonados, pero si no los confieso, ahí están, no están perdonados hasta el día en que yo los confiese y entonces Dios me los perdona. Noten esta cita del discurso maestro de Jesucristo en la página 97. Dice la mensajera del Señor, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para perdonar, para no perdonarlos. ¿Cómo fue otra vez? La vuelvo a leer. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón nosotros para no perdonarlos. Pero la gente siempre funciona bajo esa premisa. ¿Y cómo le voy a perdonar si ni siquiera me ha pedido perdón? Pero Dios dice, esa no es razón para no perdonarlos. Sigo la cita. Sin duda es el deber de ellos humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión de la falta. Pero nosotros hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas, hemos de perdonarlos. Está bien, ellos deben confesar su falta y arrepentirse,
pero yo tengo que perdonarlos, ya sea que la confiesen o no. Por muchos, termina la cita diciendo, por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal, ya sea que se arrepientan o no. Pero resulta que Dios nos exige eso a nosotros, pero Él dice, pero yo no te perdono hasta que tú te arrepientas. ¿Están entendiendo? Porque eso es lo que nosotros creemos. Que si yo no me arrepiento y le pido perdón y confieso mi culpa, Dios no me perdona. Pero Dios dice, tú tienes que perdonar a tu hermano, ya sea que se arrepienta o no, ya sea que te confiese la falta y el agravio que te hizo y te pida perdón, o aunque no lo haga, tú perdónalo. Ah, pero yo no, dice Dios. Yo solo te voy a perdonar cuando tú te arrepientas y me confieses el pecado. Come on. ¿Estamos dispuestos a acusar a Dios de exigirnos algo que Él no está dispuesto a hacer Él mismo? ¿Really? Si Él quiere que yo perdone a mi hermano, antes que mi hermano me pida perdón, aun si nunca me pide perdón, yo tengo que perdonarlo, ¿no hará Él lo mismo con nosotros? Ustedes se preguntan, Pastor Gambetta, ¿qué está usted diciendo? ¿Está usted diciendo que no necesitamos confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone? Yo estoy leyendo la cita y estoy haciendo preguntas. Si Dios me pide eso a mí, ¿estará Él dispuesto a hacer lo mismo por nosotros? Vamos a investigar más a fondo esto, de una vez por todas, llegar al fondo de este tema. Veamos dos ejemplos bíblicos. El primero, bien conocido, el ejemplo del ladrón que fue crucificado con Cristo. ¿Se recuerdan ustedes del ladrón que estaba crucificado con Jesús? Aquel que le pidió a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Él le prometió la vida eterna. Ahora, les hago a ustedes la pregunta, ¿cuántos pecados confesó el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús? ¿Cuántos confesó? No hay ningún registro que él haya confesado ningún pecado, ¿o sí? A lo menos no está registrado. Tú me dices, pero eso es diferente, porque pues no tuvo oportunidad, ¿verdad? Se estaba muriendo, pero si él hubiera vivido más tiempo, seguramente se hubiera arrepentido y hubiera confesado todos sus pecados. Ok. But the reality is, he never confessed any sins. La realidad es que él no confesó ningún pecado y se murió ese mismo día. Y Jesús le prometió la vida eterna. No confesó ningún pecado en forma específica. Sin embargo, fue perdonado y estará en el paraíso tal como Cristo se lo prometió. Vamos a otro ejemplo. Y no crean que yo estoy tratando de tirar por el suelo la confesión. No. Hold it. Listen. ¿Ok?
Pero primero tenemos que dejar algunas cosas en claro. No es mi confesión la que me gana o me garantiza el perdón. Repito, yo no estoy en contra de confesar los pecados. Pero esto lo tenemos que estudiar también, qué significa la confesión y por qué necesitamos confesarlo. Pero no es mi confesión la que hace posible el perdón. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La historia está en San Lucas, en el capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Bueno, no la voy a leer porque ustedes la conocen. Es una de las historias más conocidas de todas las que contó el Señor Jesús. La parábola del hijo pródigo. Solo por si alguno no la tiene presente, les recuerdo los hechos principales. Un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, le dijo: padre, me voy. No quiero más estar en tu casa, pero dame la parte de la herencia que me toca. Ahora, era un pedido injusto, ¿no? ¿Cuándo se da la herencia? Cuando se muere, ¿no? No es antes, pero el hijo la exigió antes, cuando él la quería. Y el padre no se la negó, le dio la parte de la herencia que le correspondía. Y ustedes saben, el muchacho se fue y se dio una buena vida, con lo que nunca le había costado, porque no lo había ganado él. Y cuando se gastó todo, mientras tuvo amigos. Pero cuando se le acabó, no había quien le diera un bocado de pan. Estaba desesperado. Se puso a buscar trabajo y no conseguía. Y finalmente le dieron trabajo en un chiquero, en un lugar donde se cuidan puercos. Ahora, este muchacho venía de un hogar judío. De por sí los puercos son inmundos para los judíos. Pero aún si no hubiera sido judío, ¿a quién le gusta estar trabajando en un porquero? Pero era tan terrible su condición que cuando le tiraban la comida a los puercos, él hubiera querido comerse lo que le tiraban a los perros del hambre que tenía y nadie se lo daba. Y finalmente la Biblia dice que él volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay muchos peones, sirvientes, que tienen techo y tienen comida, y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Léanlo. San Lucas capítulo 15 y versículo 17. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Acéptame aunque sea como peón. Por lo menos voy a tener que comer. Y levantándose vino a su padre. Ahora este muchacho se había aprendido lo que le iba a decir a su padre de memoria. La confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Por qué?
Pues ya contamos. Pidió lo injusto y se lo llevó y se lo gastó. Pero a lo menos ten misericordia de mí y dame trabajo como peón y voy a estar contento. Pero la Biblia cuenta una de las interrupciones más hermosas de toda la Biblia. A great interruption. The father did not let him finish. Miren lo que dice. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa era parte de lo que le iba a decir, pero el padre lo interrumpió. No lo dejó terminar. El padre le dijo a sus siervos: corren, saquen el mejor vestido y vístanlo. Ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, ¿por qué el padre no le dejó terminar la confesión? Les hago una pregunta más importante que esa. ¿Cuándo ese padre perdonó al hijo? ¿Cuándo? Díganme. Hasta que el hijo confesó su falta y le pidió perdón, entonces el padre lo perdonó. Miren lo que dice. El padre, viéndolo de lejos, salió a recibirle y se echó en sus brazos y lo abrazó. Se colgó de su cuello, dice aquí, y lo besó. Elena de White agrega que el padre lo había perdonado desde el mismo momento que él pecó contra su padre. Y la prueba es que lo estaba esperando. Dice la sierva de Dios que el padre salía todos los días a la puerta a ver si regresaba su hijo. Desde el día que se fue nunca dejó de salir a ver si volvía su hijo. Ese es el amor de Dios, porque el Padre representa a nuestro Padre Celestial y el Hijo pródigo nos representa ¿a quiénes? A nosotros. ¿Y por qué no le dejó terminar la confesión? Porque ya lo había perdonado. Mucho antes de que el joven comenzara a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre ya lo había perdonado. Lo perdonó desde el momento en que él se fue, desde que su hijo pecó contra él. El padre lo perdonó y ustedes lo saben porque ustedes son padres algunos. Y saben que cuando nuestros hijos están más rebeldes, cuando están más perdidos, es cuanto más los amamos y más los anhelamos y más los perdonamos. Y solo quisiéramos que vuelvan con nosotros. Y si nosotros, que somos malos, tenemos esos sentimientos para con nuestros hijos y somos pecadores, yo sé que hay padres que no perdonan a sus hijos, pero la mayoría de nosotros amamos a nuestros retoños y quisiéramos tenerlos de vuelta en el hogar.
nuestro Padre Celestial tiene los mismos sentimientos para con nosotros. Él nos está esperando desde el momento que nos apartamos de Él. Él ya nos perdonó. Eso es lo que dice esta historia. ¿O me van a decir ustedes que el Padre perdonó al joven recién cuando Él le pidió perdón? Desde el mismo momento que lo ofendió, ya lo había perdonado. Y ese Padre representa al Padre Celestial. Entonces, ¿cuándo nos perdona Dios? ¿Cuándo le confesamos? Todavía nos cuesta aceptar lo que estamos diciendo, pero lo estamos leyendo, ¿no? Estos dos casos y muchos otros que están registrados en las Escrituras me llevan a mí a concluir que el perdón no está basado, no depende de nuestra confesión. Sinceramente, creo que sí debemos reestudiar el tema del perdón de los pecados y también estudiar el tema de lo que significa la confesión y para qué es la confesión. Pero si una cosa no es la confesión, es para que Dios me perdone. Pero lo tenemos todo mal. Hoy vamos a estudiar en el tema, el tiempo que nos queda, sobre nuestro concepto del perdón de los pecados. Y hay tres cosas que vamos a decir sobre el perdón de los pecados. Y esta tarde vamos a estudiar sobre la confesión del pecado. El tema de esta tarde va a estar muy importante también. Ojalá que ninguno se lo pierda, porque si escuchan la primera parte y no escuchan la segunda, se van a quedar cojos, porque un tema balancea al otro. Pero vamos a la primera parte. Tres cosas fundamentales sobre el perdón de los pecados. Y yo quiero que estas tres cosas se queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Que las atesoremos y las hagamos nuestras. Tres cosas sobre el perdón de los pecados. Número 1. El perdón de nuestros pecados ya fue provisto por Cristo. Amén. Es decir, el perdón ya fue dado. Mucho tiempo antes que nosotros lo hayamos pedido o hayamos hecho nada para conseguirlo. Eso lo vimos anoche. Lo que garantizó nuestro perdón fue el sacrificio de Cristo. ¿Saben ustedes que es muy fácil pensar que son nuestras confesiones la base por la cual somos perdonados? Es muy fácil decir, yo confieso mis pecados y porque yo me arrepiento y confieso mi pecado, Dios entonces me perdona. Como si hubiera algún mérito en el arrepentimiento o en la confesión. Como si yo hago posible por mi actitud que Dios me perdone. El perdón de nuestros pecados no está basado en mi oración pidiendo perdón. Está basado en la oración de Cristo, no en la nuestra. No es porque yo le pido perdón que Dios me perdona. El perdón está basado en la oración que Cristo oró. Y anoche la leímos, anoche estudiamos del Getsemaní y de la cruz. Y lo que Cristo a los extremos que fue Dios para podernos perdonar. Y una cosa que vimos anoche fue que mientras a Jesús le estaban horadando sus manos con esos horrendos clavos y atravesando
sus carnes en sus pies. En lugar de quejarse y gritar del espantoso dolor, Cristo oró una oración por aquellos que lo estaban magullando. ¿Y qué fue lo que él dijo? San Lucas 23:34. Lo vimos anoche. San Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, esa es una oración. Él se estaba dirigiendo al Padre y le estaba pidiendo algo al Padre. ¿Y qué le pidió al Padre? ¿Perdón por él? No tenía de qué arrepentirse. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la respuesta a esa oración de Jesús lo que trae como resultado el perdón de nuestros pecados. No es la respuesta a mi oración, Padre, perdóname. Es la respuesta a la oración de Cristo, Padre, perdónalos. ¿Ustedes creen que Dios respondió esa oración o no la respondió? O Dios le dijo, bueno, está bien, yo me voy a recordar lo que me pides y cuando ellos se arrepientan y me piden perdón, yo los voy a perdonar, pero por ahorita no. Noten la cita inspirada del deseado de todas las gentes. La oración de Cristo por sus enemigos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, abarca al mundo entero. No estaba orando solamente por los que lo estaban crucificando. En esta oración, el Hijo de Dios estaba incluyendo al mundo entero. Esta oración abarca a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo, dice Elena de White, o que fuese a vivir hasta el fin del tiempo. ¿A quién incluye la oración, Padre, perdónalos? A todos nosotros, desde el comienzo del mundo hasta el fin del tiempo. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que Dios respondió a la oración de Cristo o no la respondió? Ya lo creo que lo respondió. El Calvario es la prueba de ello. Dios respondió a la oración de su Hijo Jesús, perdonando a todos los pecadores sus pecados. Tal como lo dice la cita, todo pecador que haya vivido desde el principio del mundo hasta el final del tiempo estaba incluido en la oración Padre, perdónalos. Y el Padre, por amor a su Hijo, los perdonó. Esto es tan importante que debemos enfatizarlo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice, porque Cristo, versículo 6, aun cuando éramos débiles y pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, versículo 10, ¿siendo qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo?
Todavía el hombre no había hecho nada para recibir el perdón. Todavía éramos enemigos. Y ya Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Es decir, el sacrificio de Cristo cubrió todos los pecados de la humanidad, saldó la deuda completa, ya nadie le debe nada a Dios. ¿Que no fue eso lo que vimos ayer? Que lo que Cristo padeció, cargando todos nuestros pecados, fue lo que le causó la muerte al Hijo de Dios. Y si Dios no hubiera aceptado la oración de Cristo y le hubiera respondido, no hubiera dejado que su Hijo se muriera. Hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Ya no más, no quiero que sufras más, vente de vuelta conmigo. Que se cosechen ellos el fruto de su rebelión. Pero el Padre se aguantó y se aguantó y se aguantó mientras lo abofeteaban a su Hijo, mientras le escupían el rostro, mientras lo pateaban, mientras lo flagelaban, pudiendo haber hecho así, haber hecho desaparecer al planeta Tierra con todos sus habitantes. El Padre se sujetó por amor a aquellos que él estaba salvando. Y en respuesta a la oración de Cristo, perdonó a toda la raza humana. Dice 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense lo que dice. Por la muerte de Cristo, Dios reconcilió a todo el mundo con él y no les toma en cuenta los pecados. Hermanos, si alguien se pierde, no es porque Dios no lo quiera salvar. Si alguien se pierde, no es siquiera por los pecados que cometió. Nadie va a quemarse en el infierno, en el lago de fuego, por los pecados que él cometió. Porque esos pecados ya fueron pagados y saldados. Nadie le debe nada a Dios. Si alguien se pierde, no es por los pecados que cometió. Prueba de eso es que los que se salven van a ser tan pecadores como los que se pierdan. ¿Entienden? Los que se salven, o nos salvemos, porque yo espero estar entre ellos, somos tan pecadores como los que se pierden. Entonces no son los pecados los que te pierden, es rechazar el sacrificio de Cristo. Es hacer a un lado lo que Dios hizo para redimirnos, es no querer ser perdonados, lo único que nos lleva a la salvación, a la perdición. Pero el perdón de los pecados es algo que ya Dios proveyó a través de Cristo. Si hoy tú y yo somos perdonados, no es porque yo le pido perdón al Señor. Eso no cambia en absoluto el corazón de Dios. La confesión no es para convencer a Dios de que me tiene que perdonar, porque Él ya me perdonó. Yo no tengo que convencerlo a Él que me perdone porque soy bueno y me arrepiento. Es por la oración de Cristo que tú y yo somos perdonados. Ahora, el mismo hecho de que la oración de Cristo ya fue contestada, no quiere decir que todos van a aceptar el perdón que ya Dios proveyó. Nuestro primer punto sobre el perdón de los pecados es justamente este.
el perdón ya ha sido concedido. Ya estamos reconciliados, ya estamos perdonados en Cristo. Pero ahora vamos al segundo punto. El perdón, para que se haga efectivo en nuestra vida, tiene que ser aceptado. Este es nuestro segundo punto. Pero déjenme repetir una vez más el primero. El perdón de los pecados no está basado en nuestro arrepentimiento. El perdón de los pecados no está basado en nuestra confesión. Está basado en la oración de Cristo que el Padre contestó. Ahora sí, vamos al segundo punto. Y creo que este es tan fácil de entender como el primero y el segundo. O sea, como el primero, el segundo es fácil de entender. No solo el pecado es un acto el perdón es un acto consumado para toda la raza humana, sin tener en cuenta en absoluto la reacción del hombre al respecto. Fíjense lo que estoy diciendo. Toda la raza humana ya está perdonada por Dios. Este es un acto completo, terminado, concluido, absoluto. Ya estamos reconciliados. Y siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estando ya reconciliados, ¿cuánto más no seremos salvos? Ahora, eso también nos dice que para ser salvos no solo se necesita el perdón, sino se necesita aceptar la salvación. Se necesita aceptar el perdón. Recuerden también que vimos que lo que estaba en juego no era tanto la salvación del hombre. ¿Qué era lo que estaba en juego? Anoche lo vimos. El carácter de Dios. Que Él sea justo. Y por eso Él lo resolvió de una vez para siempre. Los voy a perdonar a todos para que no haya una acusación contra mí de que yo soy un Dios injusto o un Dios malo. Todos están perdonados. Pero para que ese perdón se haga efectivo, tengo que aceptarlo. Tengo que recibir el perdón, porque Dios no obliga a nadie a ser salvo. La persona tiene que querer ser salva. Dios no obliga a nadie a aceptar el perdón. Él lo da. A Él no le importa si tú lo aceptas o no. Él te perdona. Pero yo tengo que aceptar ese perdón, porque Él no te obliga a aceptarlo. El perdón, y este es el segundo punto, y son tres. El perdón debe ser aceptado individualmente antes que produzca nuestra salvación. Aunque todos ya estamos perdonados, yo tengo que aceptar el perdón que Dios me da para que esto se haga efectivo en mi vida. Noten esta cita del espíritu de profecía. Está en Reflejemos a Jesús, una matutina, la página 71. La justificación y el perdón total y completo del pecado es así, dice la mensajera del Señor. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, en ese mismo momento es perdonado. Porque ya la deuda fue saldada, ya está perdonado. Pero el perdón se le aplica a la persona porque recibe el sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo le es imputada y no debe dudar ni un momento de la gracia perdonadora de Dios. En el momento en que aceptamos a Cristo, el perdón ya es nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el perdón
tenga eficacia en mi vida, necesito aceptarlo. Necesito aceptar a Cristo como mi sustituto. Aceptar que Él ya me perdonó. ¿Saben por qué? Porque la libertad de conciencia, como ya vimos en el primer tema, es muy valiosa para Dios. Es de suma importancia para Él. Él no salva a nadie por la fuerza. Él no perdona a nadie que no quiera ser perdonado. Tú me dices, pero eso es una contradicción, pastor. Usted acaba de decir que ya estamos todos perdonados. Sí, Señor. Todos estamos perdonados. Pero para que ese perdón se aplique a mi vida, yo tengo que aceptarlo. Para que entendamos este punto, de que ya estamos perdonados por Dios, que no podemos hacer nada para meritar ese perdón, porque es gratuito, que nada que nosotros hagamos nos gane el perdón, pero que para que efectúe nuestra salvación tiene que ser aceptado individualmente. Voy a repetir una historia que ya le he contado muchas veces, pero me gusta por la manera como ilustra este punto. Y esta vez lo voy a leer directamente del periódico donde salió publicada el 26 de agosto del año 1954 en el Arlington Times. Es el periódico principal de Dallas. Bueno, después del Dallas Morning News está el Arlington Times. Y en ese periódico salió esta historia. Para no perder ninguno de sus detalles, la voy a ir leyendo, aunque la voy a resumir un poquito. Un joven que vivía en Petaluma, una pequeña ciudad al norte de California, en cierta oportunidad, bajo los efectos del alcohol, en medio de un juego de naipes, perdió el juicio y tomando el revólver disparó contra su mejor amigo, causándole la muerte. Fue apresado, juzgado, declarado culpable y sentenciado a la pena capital. En aquella época, la muerte en la silla eléctrica. Aquí en California existía la pena capital. Como nunca antes había cometido un delito tal, y por el buen testimonio de quienes lo conocían, sus amigos y familiares levantaron una petición pidiendo su indulto. Indulto quiere decir su perdón. Parecía que todo el mundo quería firmar la petición. Aún la esposa del amigo muerto firmó la petición, reconociendo que fue un hecho sin intención, lamentable. La voz se corrió por otros pueblos y ciudades, y antes de mucho tiempo comenzaron a llegar cartas de todas partes del estado al gobernador de California. Cuando el gobernador, impresionado por la cantidad de cartas y firmas, estudió el caso conmovido, decidió perdonar al joven y extenderle el indulto que le solicitaban. Y así, con el perdón escrito en su bolsillo de su saco, aquí lo traía. Escribió la carta de perdón y la firmó, se la puso en su saco y se dirigió a la prisión de San Quintín. Los que conocen, hoy en día es un museo, hace poco, porque hace unos añitos atrás todavía seguía siendo prisión. Es una isla frente a San Francisco. Hay que llegar en un barco. El gobernador se subió a una lancha y llegó a la prisión para entregarle personalmente la carta de indulto. Al acercarse a la celda en la sección Death Row, o sea, los que están esperando la ejecución, la pena capital, el joven de nuestra historia lo vio venir de lejos y confundiéndolo por su apariencia, su traje, su corbata, con un ministro religioso, le gritó desde allá: ¡váyase!
No quiero verlo. Ya tuve bastante religión en mi casa de niño. El gobernador lo interrumpe y le dice: joven, espere un momento, no se apresure. Tengo algo muy importante para usted, permítame hablarle. Mire, exclamó el joven enojado, ya han venido 7 pastores a hablar conmigo. Mejor es que se vaya por usted mismo. No quiero hablar con el guardia para que lo eche. Váyase. Pero joven, insistió el gobernador, tengo buenas nuevas para usted, las mejores noticias. Permítame decírsela. Ya le dije que no quiero saber de good news. En inglés, buenas noticias es sinónimo de evangelio, buenas nuevas. Ya le dije que I don't want to hear no more good news. Váyase. Esta vez llamo al guardia, si no se vaya. El gobernador se dio media vuelta con el corazón apesadumbrado y se fue por donde vino. Unos momentos más tarde llega el guardia. Por lo que veo, recibiste la visita del gobernador, le dijo el guardia. ¿Qué? ¿Ese hombre que parecía un pastor era el gobernador de California? No solo esto, le dice el guardia. Traía en su bolsillo tu carta de perdón, tu indulto, pero ni siquiera lo dejaste hablar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? Por favor, dijo el hombre, tráiganme papel y lápiz. Y sentándose rápidamente escribió: apreciado señor gobernador, le debo mis más sentidas disculpas. Fue una tremenda confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el gobernador recibió la carta, miró quién la firmaba, la dio vuelta y en la parte de atrás, que estaba en blanco la hoja, escribió: no longer interested in this case. Ya no tengo interés en este caso. Cuando llegó el día en que el hombre debía cumplir su sentencia, antes de pasarle a la silla eléctrica, le preguntaron, como es la costumbre, si hay algo que quería decir, sus últimas palabras antes de ser ejecutado. Sí, respondió el hombre. Estaban presentes sus familiares, sus amigos, muchos de los que habían firmado esa petición pidiendo su indulto. Una gran muchedumbre se había reunido en el patio de la cárcel, incluyendo reporteros de los medios de comunicación. En esa época no había canales de televisión, pero sí había radio. Quiero decirles, dijo, a todos mis amigos y seres queridos, a todos los ciudadanos de este estado de California y del país, que hoy muero no por mi crimen. No muero por ser un asesino. Es cierto que maté un hombre, pero de ese crimen ya fui perdonado. El gobernador firmó la carta de mi perdón. Podría vivir y ser libre. Si hoy muero, terminó de decir el hombre, es porque no quise recibir el perdón. Me negué a aceptar el perdón. Querido hermano y hermana, joven, señorita, y tú que me escuchas a través de los medios de comunicación, nadie, absolutamente nadie, se perderá por los pecados que haya cometido. Nadie. De esos pecados ya fuimos perdonados. Alguien mucho más grande que el gobernador de California, el gobernador del universo, firmó la carta de indulto con su propia sangre, la firmó.
Si alguno de los que estamos aquí o que me escuchan en esta hora se pierde, si alguno de ustedes le toca quemarse en el día del juicio final, nadie va a morir por los pecados que cometió, no importa cuáles hayan sido. No importa. No importa que seas un asesino. No importa que seas un pervertido, o un mentiroso, o un estafador, o un adúltero, o un borracho. Nadie, absolutamente nadie se va a perder por ningún pecado o por el total de los pecados que haya cometido. Si alguno se pierde, si alguno se quema en el día del juicio, será simplemente porque no quiso aceptar el perdón que ya se firmó con la sangre de Cristo, que ya fue provisto. Hemos visto dos puntos. El primero, que el perdón es un asunto ya resuelto hace mucho tiempo atrás y ya fuimos perdonados desde que Cristo murió en la cruz, ya la raza humana está perdonada. El punto número dos, para que ese perdón efectúe mi salvación y se haga efectivo en mi vida, yo tengo que aceptarlo personalmente, individualmente. En palabras teológicas ahora, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Yo no hice ni hago nada para meritar el perdón. Ni siquiera mi arrepentimiento, ni mi confesión me consigue el perdón. Somos justificados por la fe. En palabras claras y directas, nuestras obras, sean buenas o sean malas, no tienen relación directa con nuestra salvación. Hasta allí, eso es fácil de comprender. Y yo no estoy diciendo que las obras no sirven para nada, pero una cosa sí es cierta y está bien claro. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie se salva. Por guardar la ley o por transgredirla se pierde. Dices, ¿cómo que no nos perdemos por transgredir la ley? No, de eso ya fuimos, ¿qué? Perdonados. Y el segundo punto que vimos es que para ese perdón que ya fue provisto por la muerte de Cristo, para que ese perdón se haga efectivo en mi vida, tengo que aceptarlo. Hasta ahora esas dos cosas creo que las hemos entendido y son fáciles de aceptar. Ahora viene la tercera y esta es más controversial. Esta va a costar un poquito más convencerlos. El tercer punto. Y el tercer punto con respecto al perdón de los pecados, esta tarde vamos a hablar de la confesión, pero hoy estamos hablando del perdón. El perdón, número 3, una vez aceptado, llega a ser un estado permanente en la vida del cristiano. Es decir, si yo acepté el perdón que Dios me ofrece, ese perdón me cubre por los pecados pasados que cometí, por los pecados presentes y también por los pecados futuros. Tú dices, un momentito. Really? So I can do anything? Déjame profundizar un poquito más. Y aquí viene el problema. El perdón, cuando es aceptado, llega a ser un estado permanente para el cristiano. En otras palabras, vive siempre perdonado.
aún antes que confiese sus pecados a través de la oración y de la confesión, ya está perdonado. Es más, si se muere en el interín de que cometió el pecado y que lo iba a confesar, pero no lo confesó, no está perdido, está perdonado. Tú me dices, pastor, esta es doctrina media rara. Me parece que eso no es doctrina adventista, ¿eh? Dije que el perdón, una vez aceptado, llega a ser un estado permanente. Yo sé que ustedes están preocupados ahora, porque los primeros dos lo aceptaron bien. Pero el tercero, ¿cómo es eso de que ya estamos perdonados antes de pedir perdón? ¿Qué no vimos eso hace un momento? ¿Cuándo perdonó el padre al hijo pródigo? ¿Cuando le pidió perdón o lo había perdonado antes? ¿Es la confesión lo que hace posible el perdón? No, entonces, pero necesitamos elaborar un poquito más en este último tema. Las preguntas que inmediatamente surgen son estas. ¿Quiere decir entonces que no es necesaria mi confesión para que Dios me perdone? Pero el texto que leyó el pastor Pedro es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces la Biblia dice que si los confesamos, Dios nos perdona. Como que eso contradice lo que hemos dicho. No hay ninguna contradicción. Pero quiero decirles que el tema de la confesión lo vamos a ver esta tarde. Ahora quiero elaborar un poquito en este punto. Podemos estar seguros de nuestra salvación aquí, ahora y hoy. El hecho de que somos o no pecadores no determina si me salvo o me pierdo. Lo que Dios se fija es si tengo o no tengo a Cristo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero tú me dices, pastor, pero cuando yo peco ya no tengo a Cristo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ya no tengo a Cristo cuando peco? ¿Y qué fue lo que vimos en nuestro primer punto? Que Cristo nunca abandona el alma por la cual Él murió. El pecador puede cometer faltas y pecados, pero eso no significa que Cristo lo echa afuera y le dice, ya no eres mi hijo hasta que no te arrepientas. ¿A poco el padre del hijo pródigo digo, se acabó, me pediste la herencia, allá te vas y no eres más mi hijo? No. El padre lo siguió considerando su hijo. Y es más, cuando lo recibió de vuelta porque lo estaba esperando, porque ya lo había perdonado, no lo hizo un peón. Algunos dicen, la Biblia dice que se puede usar anillos porque le puso el anillo. Ese anillo era el anillo que mostraba que era hijo legítimo de esa familia. Era el anillo de autoridad del padre para con su hijo. Es decir, lo siguió considerando su hijo, a pesar de que el hijo se le había gastado toda la herencia que el padre le dio. No dejó por eso de ser hijo. Y lo recibió. Tú dices, sí, pero porque él se arrepintió. Camán. Creo que vimos
bien claro que el padre no lo perdonó cuando el hijo se arrepintió. Lo había perdonado mucho tiempo antes. Por eso lo estaba esperando todos los días en la puerta a ver si regresaba. Y dijo, este hijo que era muerto ha vuelto a vivir. Este hijo que estaba perdido lo he hallado. Y siempre le llamó hijo, hijo, hijo. Nunca dijo, que ya no es mi hijo, ahora lo voy a volver a aceptar como hijo porque se arrepintió. Si tenemos a Cristo, somos hijos de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Hoy voy a terminar. Esta tarde vamos a hablar de el tercer punto. De que el pecado de que el perdón una vez aceptado llega a ser un estado permanente en el cristiano, es decir, vivimos perdonados. Esta tarde lo vamos a ver un poquito más. Déjenme decirles, estar perdonados significa que hemos pasado de muerte a vida. Que ya no estamos condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tema del perdón y la justificación no es algo que hoy lo tengo y mañana lo pierdo. Y luego lo vuelvo a recuperar y después lo vuelvo a perder otra vez cada vez que hago algo malo. No funciona de esta manera. Es un estado permanente. ¿Saben lo que es un estado? La salvación es pasar de muerte a vida. Es llegar a una nueva relación con Dios. Antes éramos enemigos, ahora hemos sido hechos hijos. Y somos parte de la familia suya. Y un padre no echa a su hijo fuera cada vez que comete un error. ¿Le duele al padre? Sí, le duele. No por el error o la falta o el desprecio que le hicieron a él, sino por lo que él sabe que eso va a ser en el corazón de su hijo. Por eso le duele. Pero no por eso deja de ser su hijo. Esa tarde vamos a ver 3 ejemplos de la Biblia que muestran que el perdón es un estado permanente. Para que entendamos lo que es estado, les digo lo siguiente. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es su estado matrimonial? ¿Usted es casado? Yo digo, bueno, creo que sí. ¿Cómo que cree que sí? Well, I'm trying. ¿De verdad? ¿Así funciona? ¿Estoy tratando de estar casado? Si estoy casado, estoy casado. Y si no lo estoy, no lo estoy. To be or not to be? That's the question. O somos o no somos. O estamos perdonados o no estamos perdonados. Entonces, sí, pero es que todavía no lo entiendo, porque si yo peco, and I'm going back to the same point, because this is the basis for our insecurity of our salvation. El punto lo estoy enfatizando porque justamente ahí está la raíz de la inseguridad de nuestra salvación. Porque pensamos que cada vez que cometemos un error, damos un tropezón y nos caemos, ya estamos fuera de la gracia. Como que la gracia fuera una sombrilla que nos cubre. Pero cuando peco, me salgo de la sombrilla y ahora me mojo. Pero si corro y me arrepiento, me meto debajo de la sombrilla y ahora estoy cubierto otra vez.
como si fuera un interruptor de la luz. Cuando lo prendo, estoy iluminado. Pero cuando lo apago, ya no. Me arrepiento, el Señor me acepta. La luz de Él brilla sobre mí. Peco, se apagó la luz. Y si me pierdo en tinieblas. Pero si me confieso mis pecados y me arrepiento, ahora el Señor vuelve a prender la luz. ¿Así funciona? La Biblia dice que nosotros somos injertados en Cristo. Injertados. Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. ¿Ustedes creen que si ustedes hacen un injerto, a mí me gusta hacer injertos, yo tengo muchos árboles frutales y hago injertos. ¿Ustedes creen que el injerto funcionaría si yo lo injerto y luego al tiempito lo arranco para ver si ya sacó raíz? Ah, no, todavía no, déjame meterlo otra vez. Y luego lo vuelvo a sacar al día siguiente. Y digo, a ver si pegó el injerto. No puedo, ¿verdad? Tengo que dejarlo quieto. Pero algunos pensamos que Dios nos injerta en la familia. Él dice que hemos sido injertados en el tronco del olivo. Aunque éramos ramas silvestres, Dios nos injertó en Cristo. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Pero ese llega a ser un estado permanente. Dice San Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. San Juan capítulo 15 y versículo 1. Perdón. San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es una conexión permanente. Cuando nosotros somos injertados en Cristo, no es para ser arrancados mañana. Algunos se bautizan y entran con esa esperanza bendita. Ya me bauticé, ya no voy a pecar. Y así quisiera el Señor que fuera, ¿verdad? Él dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él quisiera que no pequemos, pero la realidad es que aún después que nos bautizamos, damos pasos en falso y caemos. ¿Ustedes creen que Dios nos arranca? Ya no estamos injertados en Él. Y ya luego que nos arrepentimos, nos vuelve a injertar. Otro ejemplo que da la Biblia es que Él nos adopta. Romanos capítulo 8, este era San Juan 15. Romanos 8, versículo 15, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Saben lo que quiere decir Abba? Ab en hebreo es Padre. Abba es papacito, papito. Eso es lo que quiere decir literalmente Abba. Es el diminutivo de Ab. Ab es padre, Abba es papacito. Dios nos recibe y nosotros le decimos a Él, papacito, papito. Es como Dios quiere que le llamemos, papito. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Cuando un niño es adoptado en una familia, pasa a ser parte de esa familia definitivamente. ¿Sí o no? ¿O es menos el hijo adoptivo que el hijo físico, el hijo natural? ¿Es menos? ¿Mm? ¿Tiene los mismos derechos? Aunque sea adoptivo, aunque no sea hijo de ellos. Y en el momento de la herencia, ¿lo pueden dejar fuera el hijo adoptivo? Ah, la ley no te lo permite, ¿verdad? Tiene los mismos derechos, por eso dice, si hemos recibido el espíritu de adopción, somos herederos con todos los derechos. ¿Qué pensarían ustedes de un padre que recibe un hijo por adopción y apenas el muchacho se porta mal, dice, ¿sabes qué? Tú no eres mi hijo. Mira cómo te portas. Es porque no llevas mis genes. Vete de la casa. Pero cuando el hijo dice, no, papá, perdóname. Ok, te acepto de vuelta de hijo. Diríamos nosotros, qué injusticia. Qué crueldad. Tratar a un hijo adoptivo de esa manera. Si nosotros como seres humanos no nos atrevemos a hacer algo así, por más malo que salga el muchacho, nunca le echaríamos en cara que no es nuestro hijo, ¿o sí? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que Dios, cuando nosotros cometemos un error, nos dice, ya no eres mi hijo, ya no tienes herencia, perdiste tus derechos, pero si te arrepientes y me pides perdón y confiesas tu falta, ahora otra vez puedes entrar en la herencia y te voy a nombrar en el will, en el testamento otra vez. ¡Wow! El perdón, hermanos, el ser aceptados como miembro de la familia de Dios es un estado permanente. O soy hijo o no lo soy. O estoy casado o no lo estoy. Es un estado. Y tengo las citas del Espíritu de Profecía para probarlo. Dice que el creyente cuando acepta a Cristo pasa a un nuevo estado. Y es un estado permanente. No importa lo que el creyente haga, todavía sigue siendo hijo de Dios. Tú me dices, pero pastor, esto es medio peligroso, porque usted está diciendo que podemos hacer lo que quiera, lo que querramos, y de todos modos somos hijos de Dios. Eso es lo mismo que dicen los que creen que una vez salvo, siempre salvo, que no importa cómo vivamos, de todos modos. Si ustedes recuerdan la primera noche, yo hablé de eso. Yo dije que yo no creo en una vez salvo, siempre salvo, porque está en contra de lo que enseña la Biblia. Pero tampoco creo en eso de la interrupción. Now I'm under the umbrella of the grace. Now I sin, I'm out of the umbrella. I'm getting wet. But I repent, I'm under the umbrella again. This umbrella business, I don't see it in the scripture. Yo nunca he visto eso. Que la palabra de Dios diga que dejamos de ser hijos suyos cuando pecamos. Y que cuando nos arrepentimos nos vuelve a adoptar otra vez como hijos. La adopción es una sola vez. Y somos hijos suyos. Ahora, quiero que me entiendan. Yo no estoy hablando de los que cometen pecado de muerte. ¿Se acuerdan el primer día que hablamos que hay dos tipos de pecado? Pecado de muerte y pecado no de muerte, que no es de muerte. Hay dos tipos de pecado. Y yo especifiqué el primer día que cuando la Biblia habla de pecado de muerte, dice que ni siquiera se ore por esa persona. Porque cometió pecado de muerte. Y tú me dices, pero todo pecado lleva a la muerte. ¿O hay pecados que no son de muerte? Así dice 1 de Juan 5. Hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Esta tarde lo vamos a explicar un poquito más al hablar de la confesión de los pecados.
termino en esta hora diciendo, ¿qué tengo que hacer entonces para tener la seguridad de mi salvación? Punto 1, creer. Comprender el significado del sacrificio de Cristo. Escuchen, Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. El Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe, que no ignoren la gran salvación que les es tan abundantemente ofrecida. No han de mirar hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará una gran obra en favor de ellos, porque la obra ya ha sido completada. Fíjense, la salvación ya está completa. Dice la sierva de Dios, no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. Todos los pecados están cubiertos por la muerte de Cristo. Y si tú aceptas ese sacrificio, tienes el perdón, es tuyo. Wow. Y por cierto, hablamos de conseguir o alcanzar la salvación. Alcancé salvación, dice el himno. Like if we can get it. La salvación no la alcanzamos nosotros. Ninguno puede, no tiene el poder de alcanzar la salvación. No es algo que nosotros podamos hacer. La salvación fue alcanzada, fue obtenida, fue lograda completa y absolutamente por Cristo, independiente de la actividad humana. Esto lo he dicho tantas veces ya, que ya los debo haber cansado con eso. Pero tiene que quedar claro. Si no lo captas, nada de lo que vamos a ver esta tarde va a hacer sentido. Tenemos que entender que el perdón de los pecados ya está completado. Número 2, aceptar. El primero es creer que Cristo nos perdona por su sacrificio. Número 2 es aceptar. Ya lo vimos. El perdón provisto tiene que ser aceptado. Y nuevamente la sierva de Dios dice en La fe por la cual vivo, la página 115. El pecador a punto de perecer puede decir, yo soy pecador, estoy perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No necesito estar perdido ni un momento más. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora mismo. Acepto el perdón que Él me ha prometido. Creo que Él me ha perdonado y soy salvo en ese mismo momento. Wow. En un minuto se puede ser salvo. A fin de conocerle, página 116. El venir a Cristo no requiere un gran esfuerzo y agonía mentales. Algunos dicen, si tú no lloras mucho y gimes, es prueba de que no estás realmente arrepentido. I want to see people cry in front of the church. I want to see them bien compungidos. Ahí yo voy a creer que de verdad se arrepintió. El venir a Cristo no requiere un gran esfuerzo y agonía mental. Es sencillamente aceptar los términos de la salvación que Dios presenta con claridad en su palabra. Es decir, creo y acepto su sacrificio y eso es suficiente para que sea salvo. Esta cita lo pone bien fácil, mi amigo. Es tan simple que parece increíble. Todo lo que tienes que hacer es decir, quiero, Señor, quiero ser salvo, sálvame. That's it. That's it. Es todo lo que tienes que decir. Te quiero a ti como mi Señor, como mi Salvador. No hay una angustia dolorosa, una lucha por obtener la salvación. No, este asunto de luchar
por obtener la salvación, me deja con sentimientos encontrados. ¿Es la vida del cristiano una lucha? ¿Sí o no? Of course it is. Pero no es una lucha para conseguir la salvación. No, 1000 veces no. Entonces, ¿qué es la lucha cristiana? Me dices tú. Hay batallas que tenemos que librar. Las batallas son contra el yo. Son contra el pecado en mi vida. Esas son batallas reales que hay que librar. Pero un cristiano inseguro de su salvación, nunca. Tendrás que luchar, tendrás que batallar y pelear duramente, pero nunca tienes que hacerlo con incertidumbre. Esto es justamente lo que te va a dar las fuerzas para luchar y salir victorioso, porque eres un hijo de Dios, porque le perteneces a Él. Puedes tener esa confianza. Si has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces eres salvo. Puedes decirlo al mundo y gritarlo: el Señor me salvó. ¿Estás seguro de tu salvación? Has He saved you? You better believe it. Él te ha salvado y puedes decirlo. Y lo número 3 es confiar. Número 1, creer. Número 2, aceptar. Y número 3, trust. Trust. Believe, accept and trust. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Camino a Cristo. El diablo quiere que no tengas la seguridad de tu salvación. Esta es una de las tentaciones más tremendas con que se va a enfrentar el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, en el tiempo del fin. Hacernos dudar de nuestra salvación. Dice en la página 71 del Camino a Cristo: no nos dejemos engañar por las maquinaciones de Satanás. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidad. Y separándolos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad, ni temor, ni duda alguna acerca de si seremos salvos o no. ¡Wow! No tenemos que tener duda sobre nuestra salvación. El diablo quiere que pensemos en nuestros defectos, en nuestras debilidades, para que eso nos dé miedo. Quizás no me voy a salvar, soy tan malo, todo el tiempo me estoy equivocando, me voy a perder la salvación. Y cuando nosotros hacemos esto, el diablo logra desviar nuestra mente de la fuente de nuestra fortaleza, que es Cristo Jesús. Termina diciendo la cita: encomendemos a Dios la custodia de nuestra salvación y confiemos en Él. Trust Him. Just trust Him. Confiemos en Él. Desterremos toda duda sobre si seremos salvos o no. Disipemos nuestros temores. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Believe, accept, and trust. Cree, acepta y confía. ¿Puedes estar seguro de tu salvación? Sin lugar a dudas. Claro que sí. Sal de aquí, mi hermano, mi hermana, feliz, agradeciéndole a Él porque Él
te ha redimido. Esta tarde vamos a ver sobre la confesión de los pecados. Por hoy vamos a terminar aquí, no sin antes hacerles una invitación especial. Si hay alguien aquí presente o alguien que me escucha a través de los medios de comunicación que aún no ha dado ese paso inicial, reconocer que está perdido, que sin Cristo está condenado, pero que Cristo ha hecho provisión, ha pagado la deuda completa y todo lo que tengo que hacer es aceptarlo. Yo quiero invitar a esa persona que hoy le diga, aunque te parezca demasiado simple y tú me digas, Pastor Gambetta, ¿de verdad eso es tan fácil así? ¿De por qué sí? Cuando tú aceptas al Señor, Él no puede mentir. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él te acepta porque Él ha comprometido su palabra en esto. Y yo quiero invitarte que a hoy le aceptes, que digas, Señor, creo en ti, acepto el perdón que tú me das y quiero confiar en ti para mi salvación de hoy en adelante. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tú dices, pero entonces el bautismo también es necesario. El bautismo es un símbolo de tu fe. El ladrón en la cruz no se bautizó, pero va a estar en el cielo. Así que el bautismo no es el que te salva. Quien te salva es Cristo. Pero el bautismo es el símbolo de que yo he aceptado el sacrificio de Cristo. Y cuando soy bautizado, soy sumergido en el agua para muerte por el bautismo. Es decir, en el momento en que soy bautizado, el Señor me incluye en el sacrificio de Cristo. Me cuenta como que ya mis pecados han sido perdonados. Quizás hay alguien aquí que ha tomado la decisión, es más, el día de hoy, esta tarde, en un rato más vamos a tener bautismos. Yo quiero orar por esas almas que van a ser bautizadas. Algunos ya están preparados, otros están pensando en prepararse para tomar ese paso, porque no quieren hacerlo así, porque sí, sino estar seguros de lo que van a hacer. Pero hoy yo te invito a que le digas, sí, Señor, quiero. Y te digo algo, si tú le aceptas hoy, el Señor conoce tu corazón. Aún si no llegaras a bautizarte porque pasara algo, tu decisión de hoy queda registrada en el libro del cielo. Pero por supuesto, si amas al Señor, le vas a obedecer a través del bautismo. Pero no es el bautismo lo que te va a salvar, es Cristo quien te salva. Yo quiero orar por los que van a ser bautizados hoy, por aquellos que se van a preparar para un bautismo futuro. ¿Podría ver las manos de aquellos que seriamente están pensando en sellar su salvación con Cristo a través del bautismo? ¿Quisieras levantar tu mano allí donde estás? Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti. Alabado sea su nombre. Quizás hay alguien que no se va a bautizar hoy, pero que quiere decir, pastor, estoy comenzando a aprender. Estoy comenzando a entender. Y yo amo a Dios y quiero hacer su voluntad. Yo quiero estar seguro o segura de lo que Dios me está pidiendo para hacerlo. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, inclúyame en esa oración? Porque aún yo no me he bautizado, pero yo sí amo al Señor y quiero prepararme. ¿Hay alguien aquí? Amén. El Señor te bendiga. Bendito sea su nombre. Quiero orar también por aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, donde quiera que estés. Si Dios ha tocado tu corazón y quieres entregarle tu vida a Él hoy, este es el momento de hacerlo. Aunque yo no pueda verte pasar aquí al frente y orar
personalmente contigo presente, te voy a incluir en esta oración donde quiera que estés, porque hay un Dios que te ve y donde quiera que estés, Él está viendo tu decisión. Y voy a orar por ti también allí donde estás. Saca un momentito a solas, vétete a un rinconcito para orar por ti. Y desde aquí yo voy a orar por ti y el Padre Celestial que te ve, te va a recibir. Porque Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Antes de orar, sé también que hay un grupo de hermanos y hermanas que han tomado la decisión de unirse a esta iglesia aquí en Wilmington por profesión de fe. Es decir, ya fueron bautizados, así como Dios manda, por inmersión, creyendo en Cristo como su Salvador y aceptando su palabra. Y ustedes tienen ese gozo de ser hijos de Dios, pero quieren unirse a esta congregación local. No necesitan volverse a bautizar. Los aceptamos por lo que se llama profesión de fe. Profesión de fe significa yo profeso esta misma fe. Y aquellos que desean llegar a ser miembros de esta iglesia, hoy estamos abriendo las puertas. No todos los sábados están abiertas. No es que Dios no quiera recibirnos, claro que sí, pero hoy estamos abriendo las puertas de la membresía de esta iglesia para todo aquel que quiera ser recibido como miembro de esta iglesia. Y yo voy a orar por ese grupo de personas. Solamente les quiero decir que si te aceptamos como miembro, no es para venir a calentar bancas. ¿Entendiste lo que dije? Si quieres ser miembro de esta iglesia, es para venir a servirle al Señor, para venir a trabajar por Él, para venir a hacer la obra que Él nos pidió que hiciéramos. No queremos holgazanes. Si amas al Señor de todo corazón y quieres trabajar por Él, eres bienvenido en esta iglesia. Porque aquí estamos los que amamos al Señor y buscamos hacer su voluntad. No somos perfectos, no. Todavía estamos luchando. Pero una cosa sí somos. Adventistas que amamos la venida del Señor. Adventistas que amamos la santa ley de Dios. Esta es nuestra base. La ley de Dios, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Este es nuestro fundamento. Y si tú crees esto, la ley de Dios, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, estás parado sobre un firme y buen fundamento que no se va a caer cuando venga el vendaval. Cuando venga el huracán, vas a estar bien firmes porque vienen tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios. Pero aquí te vamos a confirmar en la verdad presente para que no tropieces jamás. Vamos a orar por las almas que levantaron su mano. Vamos a ponernos todos en pie por un momentito. Y mientras estamos en pie, el pastor Serna va a cantar un himno de nuestra decisión, nuestra seguridad en el Señor. Y mientras él canta, voy a invitar a todos los que levantaron su mano, que quieren, ya sea que van a ser bautizados hoy o quieren prepararse para el bautismo, les voy a invitar a que pasen a este lado aquí de la plataforma para orar por ustedes, mientras él canta. Y a los que van a ser aceptados hoy como miembros de la iglesia de Wilmington por profesión de fe, les voy a pedir que pasen a este lado de la iglesia para orar por ustedes, que el Espíritu Santo sea derramado sobre ustedes. Adelante, pastor. Un hombre llorando camina al Calvario, el tiempo de angustia ya llegó. Terrible y pesada la amarga tarea
de amar al más vil pecador. Abre sus brazos y se entrega a morir. Él llora de angustia, pues no sabe si después vaya a aceptar su amor el pecador. Con los brazos bien abiertos, mi Jesús dio su vida. Con su sangre Él nos convida a adueñarnos de su amor. ¿Quién sería así capaz de abrir los brazos y decir: mi amado, necesito de tu amor? Con los brazos bien abiertos, mi Jesús dio su vida. Con su sangre Él nos convida a adueñarnos de su amor. Ven, mi amado, no demores en llegar. Con los brazos bien abiertos, Él te sigue esperar, y con los brazos bien abiertos, Él a ti te va a salvar. Tal vez algún día tú podrás comprenderlo, cada angustia que Jesús sufrió por ti. Mi Cristo bien pudo cruzarse de brazos y dejar la humanidad perecer, mas su amor fue mayor que su dolor, pues Él reconoce que sin Él, nuestras vidas son un mal sin solución. Con los brazos bien abiertos, mi Jesús dio su vida. Con su sangre Él nos convida a adueñarnos de su amor. ¿Quién sería así capaz de abrir los brazos y decir: mi amado, necesito de tu amor? Con los brazos bien abiertos, mi Jesús dio su vida. Con su sangre Él nos convida a adueñarnos de su amor. Ven, mi amado, no demores en llegar. Con sus brazos bien abiertos, Él te quiso a ti salvar, y con los brazos bien abiertos, Él te va a esperar. Con los brazos bien abiertos, mi Jesús, Él dio su vida. Con su sangre Él nos convida a adueñarnos de su amor. Ven, mi amado, no demores
con los brazos bien abiertos. Él te quiso a ti salvar. Oh, con los brazos siempre abiertos. Te va a esperar. Nuestro Padre y nuestro Dios, al leer en tu palabra que tú eres ese Padre que abres los brazos para recibir a tus hijos, nuestro corazón se compunge de ese amor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, porque tú estuviste dispuesto a entregarlo para darnos el perdón. Gracias porque ese perdón es nuestro, porque que nosotros con los brazos abiertos recibimos ese amor. Te pido, Señor, que tú selles a cada una de estas personas que han pasado aquí al frente. Han tomado la decisión más importante en su vida, hacer un pacto de salvación contigo, aceptar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, recibirlo. Te pido que tu Espíritu Santo selle esta decisión. También te pido, Señor, por los hermanos y hermanas que han pasado aquí al frente, aceptando el llamado de unirse a esta iglesia para trabajar y proclamar tu verdad, para predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para proclamar tu pronta venida. Cada uno de estos hermanos y hermanas siente el peso en su corazón de servirte a ti, cumplir el cometido que tú nos has dado. Dales tu Espíritu Santo en esta hora. Que esta tarde, al ser recibidos como miembros de esta iglesia, no solamente tengan la seguridad de que ahora son miembros con todos los derechos y obligaciones de ser miembros de la iglesia adventista aquí en Wilmington, pero también que puedan saber que tú los has de capacitar, tú los has de imbuir con tu Espíritu Santo para cumplir la gran comisión que nos has dado. Bendícelos, Señor, bendice sus familias, nuestras familias aquí representadas, y permite que esta luz que ahora alumbra en Wilmington, con el mensaje del pronto regreso de Cristo, con el mensaje de la santa ley de Dios, está siendo pisoteada por millones de personas a nuestro alrededor, pero que nosotros levantamos en alto pueda llegar a cada corazón en esta comunidad. Sabemos, Señor, que no todos van a aceptar lo que tú hiciste, pero que todo aquel sincero que te busca, al ver la luz que alumbra desde aquí, pueda acercarse a la luz para ser salvo. Señor, nos entregamos a ti, nos reconsagramos a ti y a tu servicio. Te pido que bendigas al pastor Pedro, a su esposa Clara, a su familia, que ellos puedan ser un ejemplo del amante y benigno pastor que dio su vida por sus ovejas. Sabemos que tú no nos requieres a nosotros que entreguemos nuestra vida para la salvación de nuestras ovejas, pero sí tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por ellas. Bendice a Pedro, bendice a Clara, que la hermandad aquí puedan saber que tienen un pastor que se preocupa por su salvación, un pastor que los lleva sobre su corazón, que ora por ellos y que en cualquier
cualquier necesidad estará a su lado para apoyarlos. Bendice los dirigentes de esta iglesia, Señor. Tú sabes que necesitamos cada día más y más de tu gracia. Que esta iglesia sea un lugar donde las almas golpeadas y heridas por las vicisitudes de esta vida y este mundo de pecado encuentren un refugio, una ciudad de refugio donde venir a refugiarse en los tiempos de angustia. Permite que esta iglesia sea amante, sea una iglesia que reciba con los brazos abiertos a aquellos que te buscan de corazón. Y te pido por muchos más, que aunque no están aquí en Wilmington en esta hora, nos están viendo, nos están escuchando por los medios de comunicación, tú los ves donde quiera que estén, allá en el rincón más recóndito, en el país más lejano donde nos estén viendo en esta misma hora, que tu Espíritu Santo los arrope, que tus brazos los abracen fuerte y les dejen saber que también ellos han sido aceptos por el Padre amante que abre sus brazos para recibirlos. Sella cada decisión para vida eterna. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por la seguridad que tenemos que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su amado Hijo lo tenemos. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por la raza humana, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Porque en Él somos más que vencedores. Gracias por esa seguridad que llena nuestra alma, que tú nos amas aún a pesar de nuestras caídas, que tú no nos abandonas, que somos tus hijos, mientras que no escojamos salirnos de tus brazos, te pertenecemos. Y aún cometiendo faltas y errores, tú nos perdonas, porque ya nos perdonaste por el sacrificio de Cristo. Ayúdanos esta tarde a entender aún más lo que significa la confesión de los pecados y por qué necesitamos venir a ti cada vez que cometemos una falta. Danos tu bendición, bendice también los alimentos físicos de los cuales hemos de participar en unos momentos más. Y que el resto de este santo día de sábado sea una copa que rebosa de alegría en nuestra vida. Que todo lo que aquí hemos venido a gozar y a participar se quede en nuestro corazón y nos lleve a estar fuertes para hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo en ese nombre bendito. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Yahshua, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.